Palomeros, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy nos hace ilusión el episodio. A ver, nos hace ilusión todos, pero el de hoy a mí personalmente me hace mucha ilusión porque estamos con una persona que llevo escuchando yo desde que tengo uso de razón en la radio, del que he escuchado historias a raudales y que está aquí en Palomeros y para nosotros es un auténtico honor. Petón, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estáis los dos? ¿Qué tal, Manu? ¿Bien? Sí. Bueno, fenomenal. Aquí estamos, teníamos que traerte, era obligado. Dar las gracias en principio a nuestro amigo Andrés Marcio. Espero que lo conozcáis todos, mis amigos, todos sabéis quién es, para que no os conozcáis. Andrés Marcio, un periodista, ya iba a decir futuro periodista, pero un periodista ya. ¿Y entrenador? Y entrenador, correcto. Influencer. Influencer. Espectacular, que nos ha conseguido que Petón esté aquí y que luego al final de la entrevista vais a ver que va a tener una participación muy especial, que hemos estado hablando con él, lo hemos preparado y me ha archivado la pregunta que te va a hacer. ¿Cómo? Y ojito, ¿Él? Sí, me la ha archivado. Dice, Pues que se prepare, porque como sea de cáustico como puede llegar a ser él, replicaremos con la misma intensidad. dice, no se lo hagáis antes, no me quitéis la pregunta. Ya, vale, Andrés, no te preocupes que no te la quitamos. Qué tío. Así que eso, nada, preguntarte, creo que te presentes un poco, ¿quién es Petón? Al final, si tienes que resumir solo actividades, pues es alguien que ha hecho unas cuantas cosas, muchas de ellas relacionadas con el fútbol. Por eso, cuando me preguntan, siempre digo que yo soy futbolista. Y siempre explico que el futbolista no caduca, no es exfutbolista uno. Uno es futbolista hasta el final. Esto me lo enseñó un amigo que fue jugador del Real Madrid, Manolo Quevedo Pantaleón. Maravillosa persona que nos dejó hace unos años. Y que siempre decía eso, joder Manolo, porque cuando tú eras futbolista, él era canario. Chico, no era futbolista, yo soy futbolista. Tenía ya 60 y tantos, casi 70 cuando decía esas cosas. Y estaba cojo perdido, que tenía una artrosis en el tobillo, que no podía ni caminar. Había tenido que dejar de jugar todo lo tarde que pudo, me parece muy bien. Pero organizaba los partidos. ¿Cuánta gente no habrá jugado gracias al Panta? Partidos los domingos por la mañana, llevaba la ropa, arbitraba, un fenómeno. Y él es el que me hizo ver, me hizo aprender, saber que futbolista es uno hasta el final. Entonces, yo he hecho cosas, me gusta el proceso de investigación histórica, escribo, estoy dedicado últimamente bastante a eso. Hice ciencias de la información y a través de ella, pues todos los medios, prensa escrita, radio, televisión. La radio es el que más me gusta. Y resumido y a bote pronto un poquito, ese es el resumen de lo que hago y lo que soy. Yéndolo de futbolista, por si a ti te da por decirlo, yo tengo que decir que le he visto jugar recientemente, hace poco, y entiendo que sigas pensando que eres futbolista, porque no lo digo porque estoy aquí, yo se lo dije a él cuando estábamos preparando la entrevista. Tú mantienes ahí un poco de clase, tengo que decirlo. Para los que no lo hayáis visto, yo el otro día cuando lo vi jugar, hace rabonas, hace ruletas, hace unas frigolites que yo me lo sí. Yo es que creo que la clase se mantiene siempre, lo que no puede evitarse es la tiesura. La tiesura no se puede, es verdad que no puede evitar. Entonces, que yo no paro de correr en todo el partido, no paro de correr porque como me ponga a caminar, ya no puedo empezar a correr otra vez. Pero correr es algo que tiene poco que ver con lo que yo hago. Es decir, yo me muevo constantemente, no paro, pero claro, si hay futbolistas que llegan a 36 por hora, yo llego a 3,6, que casi es lo mismo. O sea, que tú jugaste en equipos míticos, ¿no, Manu? Cuéntanos un poco. En el Huesca, ¿no? Estuviste sí, gran 10 parte, años. en el Barbastro. Barbastro, bueno, al final, Sabiñánigo, cuando yo era director de Radio Heraldo entonces, yo llegué a Huesca, primero gracias a Dios, fue una cosa maravillosa, y segundo, porque el Huesca se enteró de mi existencia, también de que yo estaba muy cerca de irme al Zaragoza. Yo ya había llegado a un acuerdo meses antes con Modesto, un querido amigo que jugaba conmigo en el Carabanchel, delantero centro de la selección española, sub-21, con 19 años, y los dos
en un hotel que había al lado de la Federación, Alberto Bocha, en el Sideral, con el vicepresidente del Zaragoza, Agustín Natalías, llegamos a un acuerdo. Entonces yo ya iba a ir para allá, pero al final pues se enteraron en Huesca que estaba en segunda entonces, era segunda vez de 2 grupos, y con la radio, que yo ya había hecho un movimiento y tal, me ofrecieron prácticas. Yo termino la carrera un día en Madrid, con 21 años, y al día siguiente me llegó lo del Huesca. Entonces ya... Eso te pudo, ¿no? Sí, claro, era una oportunidad única. Entonces tampoco el fútbol te permitía cobrar las cantidades que se cobran ahora. A lo mejor me lo hubiera planteado de otra manera. Pero la decisión que tomé, yo no conozco muchos casos, creo que ninguno, de futbolista profesional que también sea profesional de la radio al mismo tiempo. Lo único que no podía hacer era fútbol, pero lo demás, hacía retransmisiones de baloncesto y muchos otros programas. Yo con el deporte tenía poca relación, pero eso fue en Radio Huesca, Cadena SER, que es la emisora. La primera parece que es la tuya para siempre, ¿no? Sí. Luego me fichó Heraldo Aragón como director de Radio Heraldo en Huesca, y ahí es cuando yo, hasta que el Huesca vuelve a tercera, a descender, yo ya no podía viajar. Y entonces jugaba en equipo de tercera de la provincia, Juan el Sabiñánigo, que es el equipo de mi pueblo, y además hicimos unas temporadas maravillosas ahí de subcampeones y tal. En Barbastro, que es un equipo potente, en el Jacetano, con queridos amigos. O sea que me lo pasé muy bien. A Barbastro la copa la ha dado... Sí. Mira qué pasa por ahí. ¿Puedes filmar? No me lo puedo creer. Dale. Esto es maravilloso. Andrés. Se llama sincronicidad. Increíble. Corre, cruza, corre. Tú. Grábalo horizontal para meter una entrevista. Joder, esto es que... ¿Esto qué? Luego me llama. El gran Andrés Marcio, número 1, el mejor entrenador del mundo. Un saludo a la afición. He metido todo el dedo. Adiós, Andresito. Luego te llamo. ¡Vamos! Increíble, ¿eh? Nos hemos encontrado con Andrés. ¿Qué? Antes de... Esto ni planeado, ¿eh? Como que no, le he llamado yo, le he dicho, vamos a ver, a las 11 menos 16 tiene que estar pasando junto a la plaza del Marqués de Salamanca por Príncipe de Vergara. Y el tío como un clavo. Espectacular. ¿Qué? Estas cosas, nuestro tío Jung, que es un maestro, elaboraba para todos nosotros, desde la literatura muchas veces, porque le traduce Germán Gese en un libro que os recomiendo que se llama Demian, que es un libro de estos de apertura, ¿no? Que te abre la cabeza y estas cosas, sí. La teoría de la sincronicidad. Y es que no hay casualidades. Casi siempre las cosas pasan porque hay un orden que establece que tengan que pasar. Como por ejemplo que cruce por delante de nosotros como un milagro Andrés Marcio, que es la persona eje de esta entrevista por encima de nosotros mismos. Total. Ahora hablando, para acabar ya con lo de futbolista, entonces tú estando en el Carabanchel tenías la decisión de optar Zaragoza o Huesca, tenías tú la opción. Sí, cuando acabo en el Carabanchel, sí. Había más equipos, pero esos estaban descartados porque Zaragoza era muy atractivo y yo me imagino que ahí, porque ni se llegó a concretar sobre el suelo de Zaragoza si iba a jugar. La pretemporada la iba a hacer con el primer equipo, pero me imagino que jugaría en el filial para luego ver si tenía esa posibilidad. Hombre, la verdad es que yo, con 20 años, que es como debuto en el Carabanchel, y 21, esos 2 años que jugué en Tercera Madrid, aparecía en esa selección ideal que hacía marca. Me había llamado mucha gente, me había llamado Las Palmas, por ejemplo, Mamé León. A partir de ahí fue un amigo entrañable y un maestro, y nos dejó hace un par de años. Yo sigo siendo amigo de su familia, pero empezamos ahí. Él me llama, quería fichar unos jugadores de Madrid, a Modesto, a Juan Señor, sí, Juan Señor, sí, y a mí. Y con el que habló fue conmigo. Y, joder, pues ahí tuvimos una conversación muy larga y luego pues seguimos hablando, aunque yo le dije que no podía ir a Las Palmas. Alguna vez he estado casi pensando que
que me he arrepentido de no haber ido, porque Las Palmas yo creo que es la ciudad que más me gusta de España. Yo creo mucho. No digo que es la más bonita, ¿eh? La que más te gusta. Sí, tío, porque tiene una... Algo. De verdad, chicos, Bueno, a todo el mundo le gusta ahí. una segunda vida y una capa primera que es la de todas las ciudades, pero luego la segunda vida de Las Palmas que te sorprende constantemente. Tú vas el 5 de enero por Triana, la calle Triana, y ves miles y miles y miles de personas en esa noche de Reyes en la calle festejando como si fuera el día de San Fermín, o el día de San Lorenzo en Huesca, o una fiesta grande de todo el mundo. No deja de sorprenderte nunca Las Palmas. Vale, la diferencia de ciudades estaba. Y después, otra faceta tuya muy importante en tu vida y en tu carrera, la de representante. ¿Cómo nace esa agencia de representación? Yo me retiro en Madrid en el Alcorcón, aunque también guardo mucho cariño y se portaron fenomenal conmigo. Pero yo ya tenía 37 años y era un ejecutivo de Antena 3. Antena 3 me había traído de vuelta a Madrid y era director de una productora que se llamaba Atlántico. Atlántico pues representaba a los artistas de Antena 3 Televisión. Había mucha gente con contrato. Entre los artistas estaban los cómicos. Entre los cómicos, un poco el emblema de Atlántico era Chiquito de Calzada. Claro. O sea, yo como director, pues... Había que potenciarle, ¿no? Joder, me tocaba ocuparme también dentro de nuestra productora. Nuestra productora era la representante de Chiquito de Calzada, lo cual era un timbre de gloria. Joder, a mí me han llamado un 31 de diciembre... No, un 24 de diciembre, Nochebuena, por la mañana, para decirme que, por favor, que cambiara un poquito mis planes, un poquito. La noche de Nochebuena... marrameado, para ir a una casa ahí en el Conde de Orgaz, por cierto, de un tipo que luego fue amigo mío, es amigo mío, porque le daban una fiesta sorpresa al que hoy es el rey. Hostia. Con Chiquito la Calzada, ahí, no, imagínate, no sé, joder, yo intentando escaquearme, hasta que me dijeron, pero ¿qué es lo que no entiendes, macho? O sea, que llames a Chiquito, joder. Y claro, el Chiquito con Pepita dijo, pues no me molesta, y a ver a ese señor, vamos a saludarle, hombre. Sí. Estrellas. Sí. Y de ahí, Antonio Asensio, que era el dueño de Antena 3 Televisión, se nos murió muy pronto, era un genio, ese hombre, un visionario. Pues se me ocurrió que podía sugerir en la reunión de productoras, éramos 6 directores, con la directora, que era Isabel Zaplana, de todo el grupo de productoras, con Joaquín Martorell, que era el número 3 de la cadena, y Manuel Campo, que era el número 2. Y entonces yo dije, pues si va a tener equipos de fútbol, a lo mejor es el momento para ensayar un proyecto que va a ahorrar plusvalías al grupo, para una agencia que se dedique a buscar jugadores, a cuidarlos, y de paso cumplimos con algo que debiera ser una obligación. Yo creo que fue la primera agencia que nació en España. Y la obligación era que los futbolistas no tuviéramos que hacer otra huelga. Ya habíamos hecho 2, yo había hecho 2 para defender los derechos. No teníamos ni seguridad social. Entonces yo llevaba tiempo pensando que el fútbol necesitaba una representación integral del jugador. O sea, que estuviera asesorado en todos los ámbitos. Y lo había hablado muy especialmente con un amigo al que hace mucho que no veo, jugador del Rayo, universitario, inteligente y buen tío, que era Luis Nieto. Es Luis Nieto, pero que esté por ahí mi Luis. Yo había jugaba con él justo cuando me retiro. Y Luis también tenía ese tipo de inquietudes. Él era ejecutivo de una importante firma automovilística en Madrid. Entonces, dentro de la cadena, pues desarrollé ese proceso, empecé a captar gente. El primer fichaje fue el mítico Jorge Lera, que es el que hace la retransmisión de Topuria ahora, y del boxeo, el que tira los papeles. Correcto. ¡Topuriazo! Que es un puñetero genio. ¿De qué año estamos hablando? ¿Cuándo nació Estamos Bahía? hablando de hace 25 años ya. ¿Cómo pasa el tiempo? 2000. Chavales? Sí, antes, 2025. Claro. Claro, 1900. Estamos en 2025, Sí, es que sí, eso sí. Pasa el tiempo. Es que 25 años Qué es desastre. ya el nuevo siglo. No, es que son 28 años. Es que estamos hablando, vamos a ver, esto empieza con el doblete del Atleti y el doblete es el 96. Correcto. Es que va a hacer 30 años el año que viene, macho. Joder, qué barbaridad. Joder, qué barbaridad.
El doblete todavía nos pilla en Atlántico, que estamos haciendo la transformación, digamos, Sí. pero ya estábamos empezando a funcionar ordenándonos, porque trabajamos unos meses como Atlántico Deportes, o sea que Bahía en realidad nace en el 97. Ajá. Y en esa agencia, ¿nos podrías decir los jugadores más destacados que has llevado? Porque nosotros conocemos Torres, que yo creo que es un jugador que todo el mundo Para que os conoce. hagáis una idea, Sí, el emblema, ¿no? Sí. en el Mundial, yo no sé si estaban todos, igual alguno le coloco, pero joder, claro, la empresa va creciendo, empezamos a tener jugadores muy importantes y para que nos hagamos una idea, en el Mundial estaban, que somos campeones, Javi Martínez, ¿Mm? Pedro, Federico. Navas, Fernando y yo no sé si Monreal estaba también en aquella convocatoria. Yo creo que Pero estuvo en la Eurocopa, a lo Monreal mejor. En la Eurocopa siguiente 2012, quizá, ¿no? 2012, Sí. Puede ser, Sí, yo no estoy creo que seguro. estuvo. No, Sí, 2010 seguro que no. Estuvo Bueno, es Capdevila. posible. Al mismo tiempo hacemos una campaña, yo lo tenía en la cabeza desde hace muchísimo tiempo, que era salir de España, que los futbolistas Esa era vuestra- españoles, sí. sí, salieran. Nosotros fichábamos muchos jugadores más desde la ley Bosman, pero los españoles no jugaban fuera, no teníamos nadie Claro. prácticamente jugando fuera. Nadie. Yo creo que habíamos tenido había estado quizá García San Juan en el Wolverhampton y nosotros recuperamos a Jesús García San Juan y también lo llevamos a Escocia y a los demás, hasta casi 50 futbolistas, los llegamos a meter en un equipo que estábamos tutelando nosotros, invertimos un dinerillo ahí, con Steve Archibald, Ajá. Ray Rover en la segunda escocesa. Los jugadores que van allí empiezan a diseminarse por Escocia, llegan al Celtic, al Glasgow Rangers y crean un núcleo, joder, Sánchez Sandra, Broto, David, Nacho Novo, Sí. que son jugadores importantísimos Sí, sí, sí. en Escocia en aquel tiempo. Y crea un fenómeno mimético de salida de jugadores. Que ahora es muy fácil decirlo. Claro, pero entonces pero los nadie lo primeros veía, Los claro. primeros traspasos no son tan No, eran lejanos, complicados. ¿eh? Nosotros para poder hacerlo tuvimos que quedarnos un equipo que estaba en bancarrota y rehacerlo, llevar, joder, había 15 jugadores españoles jugando en la segunda escocesa que no había límite de extranjeros. Hicisteis un poco como Mendes con el Wolverhampton. Era vuestro Wolverhampton particular, un poco más propiedad vuestra, ¿no? Sí, hombre, más lioso. Además, nuestro socio era pinturero, Ajá. Steve Archibald, un tío muy divertido, pero bueno, no era demasiado serio a la hora Era complejo de llevar. de canalizar el club. Avispado, y la verdad es que en el fondo pues también ayudó a que esos futbolistas abrieran mercados y España tuviera una visibilidad en el exterior que simplemente no la habíamos trabajado. No tenía. Entonces, claro, partiendo de 5 jugadores en el Mundial, sin embargo, la evolución, ahora que han llegado las grandes multinacionales al mundo de la empresa deportiva, de la agencia, que están aquí todas ellas, todas las multinacionales que se permiten incluso adelantar cantidades a los padres para Sí, que sí. cosas que son tremendas y de las que pues nosotros no participamos, lo vemos de otra manera. Y yo, que estoy en otras divisiones, en otra división que no tiene nada que ver con el fútbol dentro de la empresa desde hace bastante más de una década, sin embargo observo el talento con el que se va haciendo, la prudencia que te permite tener en la última Eurocopa ganada, pues también a 3, ¿no? Tienes a Cubarsí, tienes a Navas que está jugando allí. sí. Bueno, pero lo de Navas es un Navas prodigio, ya- macho. Navas yo creo que es una cosa de otro mundo. Y tienes a Miquel Merino, ¿no? Claro, sí, Mikel Merino. De Navas, yo no he visto un jugador que se le vea, que sea tan notorio que está lesionado y que aguante tanto. O sea, me parece un caso sobrenatural. Lo que estás El diciendo es minuto uno le muy partieron. importante, lo de la resistencia al dolor. O sea, el futbolista tiene el umbral alto, normalmente, del dolor. Joder, claro que hay como boxeadores, pues futbolistas que no encajan, que no las toman, ¿no? Sí. Pero la mayor parte es una resistencia y lo de... Yo que tengo una prótesis de cadera de aquí a aquí por el fútbol, sé lo que es tener un problema de cadera como tiene Jesús y cómo duele. Y nada, macho, el tío se mete ahí, me imagino que como yo, el chutazo Voltaren, y a jugar hasta los 36, y además con un amor y una entrega y una generosidad a su Sevilla.
pero es una familia muy bien ordenada. Ese es un denominador común, chavales. Es decir, los futbolistas lo tienen más fácil. Fernando Torres es otro prototipo. Si tienes entorno protector, pero inteligente, sin suplantar el papel del propio futbolista, pero sí obligándole a que mantenga esas líneas de comportamiento que desde pequeño les han enseñado en su casa. Eso es importantísimo. Es verdad que no muchos los que tienen padres disruptivos siempre acaban teniendo manchas en su carrera, que es un poco también el atractivo la de ver, por ejemplo, a jugadores como Lamine. ¿Cómo consigue manejar eso? Porque, hostia, pues sí, pero está empezando. Haremos el resumen al final. Por eso. Haremos el resumen a al ver final. el padre cómo las lía. Haremos el resumen al final. No lo tienen fácil, yo creo, esos jugadores. De hecho, ya sabéis que en procesos penales se considera una circunstancia atenuante el hecho de que haya habido en la infancia, adolescencia, elementos perturbadores del normal desarrollo psicológico del chaval. Y hay futbolistas que han pasado eso y todavía hay muchos futbolistas, que son la esperanza de vida de una familia. Es lo que contabas, es difícil eso. Es que con 17, 18 años, bueno, más jóvenes. Y con 14, claro. Y hay niños que con 10 tienen representante. Pero si eso es representante con 10 es pederastia deportiva, yo qué sé, no sé. De hecho, tenías una norma, ¿no? En Bahía, que era no menos 16, que con Fernando se hace una adaptación. Se rompe, sí. Se rompe porque era tan evidente. A mí me llama un día un amigo que tenía un hermano jugando en ese equipo. Joder, macho, hay uno allí y precisamente ese barrio es mi barrio al final. Yo soy de Chamartín, pero de la zona Fetén, que es la prolongación, o sea, la prolongación de General Mola, que se decía entonces la Plaza de la República Dominicana, la calle Costa Rica. Iba al cole en Alfonso XIII a corazonistas. Desde luego el barrio marca mi vida, pero el cambio total, el entendimiento de la realidad, donde aprendí mucho más que en la facultad, fue en el vestuario del Carabanchel. Y es en Carabanchel donde veo, en la mina, donde veo por primera vez a Fernando Torres. ¿Cuántos años tenía? 14. O sea, ¿qué viste? Bueno, algo totalmente diferente. O sea, sí, que con 14 años. Un tío que tenía una explosividad, bueno, que hacía bueno lo que luego dijo Luis Aragonés. Estar con Luis era... sabías que hemos quedado con Luis a las 2 en Helens. Vale, ¿cuántas cosas tengo que hacer? Todas estas. Bueno, no hay ninguna más importante que estar con Luis, porque con Luis gano el tiempo, no pierdo el tiempo. Seguro, siempre. Bien, pues, claro, Luis decía, nosotros vamos a hacer una selección con 10 magos que no la pierdan nunca y un delantero alemán. Claro que se necesitaba eso, macho, alguien que te rompiera el espacio, que fuera capaz de fijar defensas, que fuera capaz de hacer el gol, que Xavi mete el balón por dentro, pero tiene que disputarlo con un lateral que tiene toda la ventaja, con un portero que puede llegar antes, y no, tío, se la va a llevar el alemán. Ese fue el gol. Fue exactamente el gol de la final de la Además, sí, pero que Fernando había marcado antes con Francia, había marcado en 2 finales, sub-17 y sub-19, estaba yo ahí, veo en Birmingham, como marca también Birmingham, fue de penalti. Pero que Fernando ya había hecho eso, por eso yo que estaba comentando para 4 en la Plaza de Colón, antes de empezar el partido estábamos todos ahí. Me dicen, ¿cómo va a quedar España? ¿Cómo va a quedar esta final? Pronóstico yo a mi chaqueta roja maqueada de la selección y me tiro la página, claro. Digo, mira, yo creo en la cábala más que en San Niceforo. España 1, Alemania 0, gol de Fernando Torres. Toma. Y luego me decían, joder, lo has clavado. Que no, que lo había visto. Que lo clavara. Bueno, pues eso, que... Lo viste, se ve a ver. Que Fernando era muy distinto. Todos los controles en dirección al gol de manera innata. O sea, el que recibe con el pecho y gira porque sabe que va a alcanzar ventaja. Pues joder, un tío que hacía todo a tanta velocidad, era imposible que siempre controlara bien, porque era demasiado rápido. Pero del descontrol hacía una jugada de gol, porque adelantaba al contrario. Luego eso, claro, lo mejora, llega a su cumbre en Liverpool. Sí, en Liverpool Fernando era, bueno, no, joder, bronce. O sea, claro, era uno de los 3 mejores jugadores del mundo, estoy seguro. Por eso cuando a mí me preguntan, alineación ideal del Atlético de Madrid de todos los tiempos, tengo 2 posiciones que
podía debatir en todas, pero hay dos, Adelardo y Fernando Torres, que imposible. Siempre. No se pueden debatir. Esas no se pueden debatir. ¿Y Coque? Es que Yo soy muy de Coque coquista. también. Yo soy, Muy coquista. esto en la radio me lo dicen, es que tú eres coquista, ¿no? Tío, No, es claro. que Coque es muy bueno. A mí me meten unos palos, yo siempre defender a Coque. Coque es muy bueno. Muy bueno. Pero, bueno, es verdad que el tiempo pasa para todos. A mí me parece admirable lo que ha hecho en el último mes, que yo le veo y digo, este chaval ha debido perder 4 kilos, porque está afilado. ¿Qué es lo que te bien que ha dicen? llevado todo. Todos los preparadores físicos te dicen, a partir de los 30, un año más, 1 kilo menos. Sí. Cada año a perder. Eso dice. No todos los jugadores del Atleti creo que No, están no. en la misma tesis. No. Pero Coque es un súper profesional y sabe que para poder competir en igualdad de condiciones, ahora que pasa el tiempo y que el jugador se vuelve diésel, como es lógico, nos ha pasado a todos, tiene que aligerar lastre. Y me imagino que todo obedece a un proceso científico de un tío muy inteligente, jugador extraordinario, como Jorge Resurrección, don Jorge Resurrección Coque. Me lo digo, correcto. Yo de Torres, recuerdo, Torres ha dado muchos días gloriosos, muchas tardes y tal, pero yo recuerdo 2 días, el de la Eurocopa de 2008, yo recuerdo un día que tengo tu imagen en la cabeza, bueno, tu imagen más que tu imagen, tu audio, el día de Copa del Bernabéu, el doblete. ¿Cómo gritaste ese gol que te echó la bronca don Pepe Domingo Castaño, Sí, que sí, en paz sí. descanse, te Sí, echó una sí, bronca y sí. dijiste, pero bueno, Petón, se ha vuelto loco Petón. Sí, Pero es que creo que representaste todos los atléticos, todas las burlas que ya habíamos aguantado, los memes injustos, la carnicería, que volviera lo que era el faro de luz del Atleti cuando no había luz. Ostras, ese día fue muy grande. A Fernando le toca hacer algo muy complicado para un niño que acaba de cumplir 17 años, que es buscar Jericó, la tierra Total. prometida, al frente de una enorme procesión de desposeídos, miles, millones de personas, en una senda desconocida, que era la que el Atleti a través del desierto había emprendido. Entonces, un equipo que baja a segunda división se queda, para empezar, sin capacidad de captación. Estábamos comiendo un día en De María con Juan Onieva y Jorge Valdano. Y uno de los dos me dijo, si al Madrid le pasa lo que pasa al Atleti, que desciende, se queda en 10.000 socios. Y menos. Y me dijo, uno de los dos también, el otro, me dijo, si algo bueno le podía pasar al Real Madrid, era que el Atlético de Madrid bajara a segunda división, para quedarse con esta ciudad que está, nosotros lo sabemos, tan repartida. Total. Fuera de Más Madrid gente no, pero en Madrid, que está tan repartida. ¿Y cuál fue el elemento mágico de respuesta a eso? Que empieza a captar voluntades, especialmente entre los niños y las niñas de España. Es un pecoso Total. de 17 años que empieza a enamorar. Bueno, Torres, Sí. de hecho, destaca de antes. La gente de Atleti ya le estaba esperando, porque Torres tiene, Campeón de Europa ya. Claro, una irrupción brutal cuando era ya Sí, pero pequeñito. ese estallido, el que estaba mandando en la imagen del fútbol entonces era David Beckham, Sí. Sí. que había elegido entre el fútbol y la publicidad. Primero la publicidad, luego el fútbol. Se forró, se mega forró. Fernando tiene la oportunidad, por aquel tiempo, en cuanto llega al Atleti, y sobre todo cuando sube a primera, el Atleti, y Fernando tiene 18 años, de hacer lo mismo. Total. Es decir, publicidad o fútbol, y Fernando elige fútbol. Y otra pregunta sobre la agencia también que tenía yo era si me puedes decir un jugador muy pesado con el que hayas tenido que negociar cualquier Un cosa, presidente. un presidente, un club, Joder, aunque sea. Todos, no había ninguno que se librara cuando dices. Pero bueno, muy intenso y muy querido Augusto Lendoiro, que a la 1 de la mañana de todas las noches te llamaba. Eso O sea, te iba a es que, contar. no, pero Augusto es especial. También en cuanto a las lealtades y los afectos. Es un tío fenomenal, inteligentísimo, en mi criterio. Y bueno, claro, es tremendo lo que hizo él en Coruña, me parece asombroso. Y bueno, con él, claro, 1000 anécdotas, ¿no? Un tipo muy divertido, pero muy intenso en defensa de lo suyo. Y además,
joder, llegaba a la ruindad el canalla cuando se trataba de compensar tanto trabajo. A los que estábamos cerca, que éramos 2 o 3 de su confianza, era capaz de decirnos, oye, no, que para fichar hay que pagar al otro, entonces te lo voy a quitar a ti. Entonces, tú eres un mierda seca, chaval. O sea que, sí. Ayer todo lo que pensamos, lo del Endoiro, yo caí en ello porque en esas, mi padre, viejo conocido tuyo, me contaba esas escenas de Sports ya con Valdano, de As, con tal, me contaba que el Endoiro, muy sinvergüenza, para los fichajes te emplazaba por la noche y te cansaba y te agotaba. Yo he visto cosas que eran exageradas. Empezábamos a la 1 de la mañana, a la 1. Entonces íbamos o a la brasa o al manjar, esa tortilla, Betanzos, maravillosa. Y empezábamos con Rioja. Yo no bebo alcohol. Vamos, ahora, después de muchos años sin probar ni gota, pues un vinito, una cervecita, pero además me di cuenta pronto cómo iba el rollo, pero el otro, pam, Rioja, y cuando eran las 3 de la mañana cambiaba a cava. El tío, bueno, me terminaban con unos pedos. Yo he visto cosas ahí, macho, de hacer lo que le daba la gana. O sea, con el otro presidente. Meter 6 jugadores en una operación, terminar a las 6:30 de la mañana ahí en esa plaza Pontevedra. Atorrante, coño. Hicimos la operación Avecilla. Vinieron como águilas y salieron como gorriones, joder. Lo controlaba, quedaba... Bueno, de hecho, ¿qué tío? en Coruña había un restaurante, ¿no?, al lado de la costa donde él se los llevaba. Sí, ¿no? Una Pues eso, terraza... el manjar, la brasa, Sí. los suyos, tío. Lo manejaba, que daba gusto. Un genio. Y luego después, Huesca. Sí. Que si ya la has dejado entrever ahí un poquillo. ¿Qué papel tenías tú en el Huesca? Nosotros tenemos que decirte antes de nada, luego hablaremos de esto. Nosotros yo soy de Atleti de Madrid, pero somos los dos del Zaragoza. Del Real Zaragoza. Mira la camiseta. Pero- Aquí estamos. pero Mira la mucho. camiseta. ¿Pero por algún motivo? Pues mira, mi familia, Anda, mira. mi familia por parte de madre es de Zaragoza y él Yo por nada, El nada. en el pueblo navaleno. en O sea, Soria. joder, Pueblo de Agapito. Agapito. Sí. Entrenaba, En Zaragoza se allí. hacía pretemporadas en Ah, sí, Navaleno. correcto. Claro. Navaleno, pues mucha gente en Zaragoza desde pequeño Pero puesto Agapito, tal, esto puesto me lo he ido Agapito. haciendo Sí, bueno, y no, ya está. con Agapito, que era de Soria, empiezan a ir. Claro, empiezan a ir. Ah, Nosotros Navaleno. nos juntamos No ahí sé si una- iban a Covaleda también, pero... Navaleno se No sé. hospedaban en el pueblo de al lado, en San Leonardo, y Sí. hacían la pretemporada ahí en el campo del pueblo. Y nosotros, bueno, ya mayores, nos juntamos una cuadrilla buena de Zaragoza y nos hicimos el Zaragoza. Equipo importantísimo, Total, sí, el sí, Real Zaragoza, la historia del fútbol español, con muy malos años. Joder. Claro, eso también no era fácil de asimilar, que el Huesca, que al final era el equipo que recibía el día de San Lorenzo al Real Zaragoza, en ese partido, que casi era, aparte de una tradición, pues una gentileza del Total, Zaragoza, que paraba en Huesca, se llevaban un bocadillo, hacíamos una taquilla espectacular y hasta el año que viene, si Dios quiere, pues tener que competir en la misma categoría y ver cómo la Sociedad Deportiva Huesca, 50.000 habitantes en la ciudad, una provincia de 210.000, que conseguimos que eso era lo importante, que la provincia estuviera detrás del equipo, pudiera llegar a primera división, mantenerse en segunda, Sí. estructurarse en la liga profesional. No, Naturalmente, subir 2 veces. Ha tenido dos claro, ascensos, ¿no? eso es lo más difícil de todo. El segundo es una cosa imposible. Pero hasta eso se olvida. Es decir, cuando alguien ha vivido eso, se olvida de dónde vienes y lo difícil que es eso. Espero que nunca suceda y que el Huesca no descienda a primera ref, porque, como hemos visto con tantos equipos, el Oviedo, el Racing Puede Santander, pasar perfectamente. pero ahora el Real Murcia, bueno, puede pasarle a cualquier equipo, por lo que digo, que todos estos, que ha bajado el Tenerife este Bueno, año. el Zaragoza ha estado a un milagro de Dios. Pues sí, porque Estaba a un vamos, gol. o sea, es que el Eldense cada semana le empataban en el último minuto o le Le ganaba en el último regalaban. minuto Y el Zaragoza y no por eso aprovechaba. no Y el entraba en Zaragoza descenso. ganaba por un gol. Claro, pero bueno, no ha pasado. Pero puede suceder y luego retornar a esa categoría, entonces te das cuenta de lo difícil que es. Mientras tanto, todo te llega a parecer mal cualquier cosa, ¿no? Como si fuera muy sencillo estructurar eso. En fin. ¿Cuál es tu papel en el Huesca? No, ahora ya nada, claro. No, Hace... en aquel momento. O sea, tú Bueno, cuando entras... hemos dicho que aquí todos los clubes necesitan, y los proyectos en general, alguien que lo vea, un visionario, luego gestores, en fin,
lo importante era primero tener la idea. Allí fue importantísimo, claro, el papel de Bahía. Claro, un futbolista de Bahía no pagaba la comisión porque jugaba en el Huesca. Le teníamos que convencer de alguna manera para... Yo recuerdo todavía gente que ha sido capitana del Huesca decir, pero ¿cómo voy a ir al Huesca? O irse del Huesca una temporada y volver a la siguiente porque cualquier equipo era mejor que el Huesca. Entonces, claro, hicimos un núcleo con 14 jugadores de Bahía que nos llevan a la final del playoff contra el Córdoba el primer año, que era ya un éxito tremendo, y al segundo ascendemos. Ascendemos con jugadores que están en la memoria de todo, de Bahía, Roberto, ese gol en Écija, que es uno de los momentos más felices de mi vida. Derramán III decía que hay 14 momentos felices en la vida de un ser humano. Yo tengo, del fútbol hay varios, pero ese lo tengo definidísimo. O sea, yo creí que me iba a morir de alegría ahí en ese momento. Es que me dolió la cabeza de golpe, de la alegría del gol de Roberto en Écija. Para subir a segunda división. Y del segundo ascenso, Segundo ascenso. ¿qué día recuerdas? Yo recuerdo uno, pero voy a dejar que tú elijas el tuyo. Un robo por ahí. No, ves el fútbol fatal. Por favor, por favor. Ese partido, está hablando de un partido contra el Real Zaragoza, plena pandemia, nadie en la Romareda, gol de Galán. En el último instante, otro de los momentos Ese fue el día, ¿no?, felicísimos. de las Aquello fue definitivo, porque estábamos haciendo una escalada. Cuando empezó el confinamiento, me parece que estábamos a 6 puntos. Sí, estaba lejos. Estábamos a 6 puntos. No sé si 6 o más. Pero yo tenía claro, de verdad, o sea, lo estaba viendo, que subíamos. Entonces, yo en tiempo de la pandemia ese año cambia mi vida y me voy a vivir a Huesca. En esos últimos meses del campeonato. Me parece que fue en marzo, ¿no?, cuando empieza esto. Sí, fue finales de marzo, sí. Pues ahí. Y lo primero que hago es reunirme con Mitchell, que era el entrenador, y todo el cuerpo técnico. Ajá. Estoy viendo esa reunión para transmitirles que era una liga de 11 partidos y que íbamos a subir. No que teníamos que subir, no que podíamos subir. No, vamos a subir. Pero vamos a meternos en la cabeza que vamos a subir. Lo estoy viendo, estoy seguro que vamos a subir. No tenéis que transmitir otra cosa, mister. Mitchell, que es muy inteligente, un entrenador magnífico, entendió muy bien que ahí hay una parte de convicción que teníamos que transmitir. O sea, que eran partidos ya a puerta cerrada. Luego no fueron tan a puerta cerrada, porque los 20 o 30 o 40 que podíamos entrar, aprendimos a animar como si fuéramos una grada. Eso fue muy importante. Y lo aprendimos porque el primer partido lo perdimos contra el Mirandés. Y lo perdimos porque ellos tenían un mediocentro negrito cedido de la Real, que se pone de tercer central, y a voces nos ganó el partido, 0-1. Y a partir de ahí, no, vamos a ver. Entonces había unos cuantos ahí que vociferaban muy bien en la grada nuestra, y yo me sumí a algunas anécdotas que prefiero no contarlas, también de gritar en el campo y como el entrenador se vuelve, que era amigo mío. ¡José, muy bonito! ¡Muy bonito gritando cuando van a sacar una falta! O sea que, se enfadaba contigo. Es que era una falta, digamos, 0-0, iba a sacar un extremo izquierda, que además le pegaba de muerte. Y yo digo, grito, cuando va a sacar, ¡queda corta y a la contragol! ¡Queda corta y a la contragol! Pum, saca, queda corta, salimos de contragol. ¡No! Y se vuelve el entrenador. ¡José! No sé qué tal. ¡Qué tío! ¿No nos puedes desvelar y luego, qué fue? No. Después de esa charla con Mitchell, le pedí, por favor, hacerlo con los jugadores. Y recuerdo también en la mitad del Alcoraz, con los futbolistas, ese mismo mensaje, pero además me resultaba sencillísimo. A veces tienes que pensar que vas a decir, no, yo solo tenía que transmitir lo que estaba sintiendo, y la verdad es que salió
perfecto. O sea, fue muy emocional la gestión de esa pandemia con la plantilla, Sí, ¿no? sí, totalmente, muy emocional. El año, claro, imaginaos, complicadísimo para nosotros mucho más, con descenso anterior, Es verdad. los líos, todo era muy difícil y sin embargo lo considero la hazaña más grande que yo he vivido en el fútbol. O sea, lo del Huesca, macho, no sí, sé. yo Sí. tengo que decir, es rival, todo lo que quieras, que es una rival realmente, lo que tú contabas, que se ha gestado en favor, o sea, gracias al Huesca. Gracias Solo, al buen labor solo, del Huesca, solamente. solo por el Huesca. Solo. Porque la gente del Zaragoza, dentro de lo que cabe, a mí, por ejemplo, todavía con todo respeto, me da un poco de pudor enfrentarme contra Huesca, decir una rivalidad contra Huesca, de llamarle derbi o demás, porque al fin y al cabo, hostia, el Zaragoza históricamente... Quédate en lo que estás y continúa la frase, déjame que meta una morcilla ahí. Sí. Y es que hay una canción de un queridísimo amigo, que lo último que hizo fue una canción para el Huesca, un cantautor maravilloso, escritor, poeta, que en tiempo de pandemia todos los días me mandaba una canción y que murió en la pandemia de COVID. Joaquín Carbonell. Y Joaquín Carbonell tiene una canción del Real Zaragoza maravillosa, maravillosa, o sea, emocionante, que se llama Corazón de León. Y Corazón de León dice: rivalidad, me gusta esa palabra, nunca la hubo con Huesca y con Teruel. Dice, para buscarla tuvimos que viajar, nos fuimos a Osasuna y Logroñés. Total, eso es. Pero el Huesca ha conseguido darle a Aragón, que es un regalo, esa rivalidad, entregarle a Aragón esa rivalidad. Es maravilloso, pero claro, yo entiendo que al Real Zaragoza, a los aficionados, les siente mal. Zaragoza... Si lo piensas con inteligencia, Zaragoza, no es mala noticia. Estos últimos años... no, es buena noticia, pero sería mejor, claro, que el Zaragoza, claro, que eso fuera en primera, ya pelearemos nosotros como podamos, el Huesca peleará como pueda, que se sabe defender muy bien, pero el Real Zaragoza es un histórico del fútbol español, debe ser todavía el séptimo laureado. Sí, yo creo que Vertebra Aragón sí, también, Hay joder. datos, tiene más copas en los últimos 40 Sí, años sí, que sí. Athletic Club, pero a lo mejor 5 copas más de... Ya está. Bueno, todas, casi No todas. quiero detenernos ahí, que estés viviendo ya un poquito la nostalgia y tenéis que espabilar. Pero son casi todas. Absolutamente. No, Pero si yo que- no he visto no, al pero Zaragoza, absolutamente. nunca lo he visto feliz al Zaragoza. Yo, en plan, yo Sí, estando muchos feliz. niños tampoco, pero bueno. Es absolutamente, por eso os digo que el mérito de los Huesca, los dos ascensos, lo digo verdad, aunque sea rivalidad para el Zaragoza, yo creo que a la larga le hará bien, porque una rivalidad es bonito, tener un derbi es bonito, tener que irte a Osasuna a buscarlo, a Pamplona, no es lo mismo, por mucho que tal, no es lo mismo, y para mí tiene un mérito brutal, joder, y que es que esa plantilla del segundo ascenso, el otro día hicimos un repaso de jugadores que habían estado en el Huesca que a lo mejor no sabías, Rafa Mir, Javi Galán, jugadores que luego en primera división... Kazaki, ganador de una Premier. Mafeo, Babro, O sea, Mafeo, es verdad, Mafeo. bueno, y antes hay una Pucho selección Hernández, brutal, Chimi Ávila, Melero, no lo digo porque esto aquí, o sea, la y gestión... Ángel Herrera, que estaba Otro. jugando en Estados Unidos, nadie sabía quién era Ángel Herrera. No lo digo porque Sí. está aquí, la gestión deportiva que hace el Huesca, además de esos dos ascensos, trayendo Sí. a gente que son un valor para el club, Sí, sí. para mí es sencillamente Sí, agradable. En realidad, yo esa la vi muy cerca porque yo en el Consejo de Administración era el consejero que se ocupaba del deporte. Yo nunca he sido presidente del club ni historias parecidas. Tú eres Lo fui de consejero. la fundación, sí. Pero mi responsabilidad en la materia deportiva era total. Y para eso tienes que estar ayudado también por grandes directores deportivos. En época de ascenso, primero con Emilio Vega, Ajá. tipo entrañable, y luego con Rubén Martín, imaginativo, que también es capaz de ver jugadores que estaban muy perdidos y traerlos. Hicieron un trabajo, en mi criterio, sensacional. Salió un documental, de hecho, de esto. Six Sí, Dreams, con Amazon, Que sale tú, con sí, Amazon, sí. que sale la gestión. ¿Qué hay detrás del fichaje de un futbolista desde la parte del club que tú es lo que ocupabas? O sea, ¿de qué? Porque yo veía Hombre, que... no es lo mismo fichar desde el Huesca, que estás en inferioridad Total. respecto a todos los demás equipos de la competición, Ujú. en primera división. O sea, si otro equipo quiere a un futbolista, estás listo de papeles. Ya. Yo creo que dificilísimamente no recuerdo que hayamos doblado el pulso queriendo un jugador que al final el jugador decida irse con nosotros. Es muy difícil. Tienen que ser jugadores que veas porque no quieren, porque los descubres, porque aprovechas una circunstancia que hace que, habiendo fichado en el extranjero, quieran volver a España. Es el caso de Mafeo, por ejemplo. Sí. O futbolistas que están, por ejemplo, a Chimi Ávila. Chimi Ávila, nosotros tenemos un convenio con San Lorenzo de Almagro. Otro de tus amores. Sí, pero claro, San Lorenzo es como el Huesca, Albade, Azulgrana, San Lorenzo.
es el patrón de Huesca, lo fundan salesianos, nuestro club nace de la institución libre de enseñanza, el Huesca nace de la rivalidad futbolística que hay en Huesca y así nace el Huesca SD, que es Sociedad Deportiva también el primero en 1910, con el mismo nombre, señores, y nace de la institución libre de enseñanza de un profesor que se llama Monrás y de salesianos del Bosco. Salesiano era el padre Lorenzo Massa, sí, que es el fundador de San Lorenzo en la parroquia. Y cuando San Lorenzo hacía un título, conseguía un título, el Huesca tenía un título también. Eran muchas cosas. Encima, nosotros teníamos a un futbolista fraternal que jugó en el Huesca también por amistad. Eso es así. Leo Franco, al que debemos mucho. Leo Franco. Sí. Y por eso pudimos hacer el convenio. Pero el fichaje de Chimi Ávila nace porque yo me pongo a ver jugadores que están en San Lorenzo en la reserva. Pam, 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 pam. Joder, Chimi Ávila. Y me empieza a gustar ese futbolista. Sí, que tampoco estaba destacando. Había jugado un partido y tenía un gol nada más con el primer equipo. Tenía apariciones muy esporádicas. Había estado en España, entrenado con el Español. No se había terminado de quedar. Pero a mí me encantó desde el primer momento y me transmitía. Entonces fuimos Lalo Arantegui, Leo Franco y yo muy buen director deportivo. A Buenos Aires. Firmé el convenio con San Lorenzo. Lalo todavía más estuvo viendo sobre el terreno al Chimi y vino y bueno, una maravilla en todos los sentidos. O sea, claro. ¿Qué herramientas utilizabais tú personalmente para ver jugadores para ese Huesca? O sea, o detrás de un fichaje, ¿qué se analiza? Bueno, nosotros teníamos la ventaja de la muchísima información de Bahía. Sí, ¿no? Sí. Total. O sea, jugadores y... No, claro, absolutamente, ¿no? Era... Y muchos vídeos, me imagino. O sea, muchísimo material, de mucha facilidad y facilidad para el contacto. Por ejemplo, el Huesca ha vivido de su buena relación con otros clubes. Nosotros hemos hecho cosas que son, yo creo, admirables para un club. Por ejemplo, se ha conseguido en más casos. El de Chimi es uno. Futbolista que es de un club, pero en el de Ratiu, el Villarreal se ha portado con nosotros de maravilla. De maravilla. Villarreal es un club, también el Levante de Kiko Catalán se portó muy bien, pero el Villarreal de una manera excepcional. El primer año le pido personalmente a Fernando Roch, a Raba y a Miguelón, y vienen para... Pero luego Andrei Ratiu, que había sido titularísimo en el filial, que había debutado en el primer equipo, y llegamos a un acuerdo por el cual pasaba a ser del Huesca, pero el Huesca ya no solo recibía al jugador cedido, recibía una parte de la propiedad. Joder. Del jugador, claro. O sea, tú lo tenías y si el Villarreal lo quería recuperar, tú ya tenías una parte de un traspaso posterior. Sí. O sea, el Villarreal lo destacas como equipo. Todavía si el Rayo Vallecano traspasa esta temporada, estamos a julio de 2025. Sí. Si antes de que se cierre el plazo, Andrei Ratiu es traspasado, yo creo que la Sociedad Deportiva Huesca tiene un derecho, claro, a hacer una operación así, en la que recibes un futbolista de la talla de Andrei Ratiu. Primero tienes que haber visto mucho al jugador, y yo lo había visto mucho. Tienes que tener una gran relación con el club, y la teníamos. Y tienes que tener una capacidad de persuasión para saber decirles que haciendo eso, es decir, que te dé el futbolista, que al final va a ganar dinero, te crean. Y les ha salido bien, a todos nos ha salido bien. Pero el Huesca tenía que vivir de esas cosas, de inventar nuevos modos de entender el fútbol y el negocio de fútbol, porque nuestros ingresos, ¿cuál era el problema del Huesca y el que se va a dar siempre? Al final, por eso hubo déficit en las dos últimas temporadas, cuando no puedes volver a primera división y tienes que pagar salarios de primera división estando en segunda. Pues que tienes déficit y te va a afectar al límite salarial. ¿Eso cómo se corrige? Se corrige con ingresos. Pero en una ciudad de 50.000 habitantes, 55.000, no vas a tener los ingresos, salvo que tengas muchos soportes y muy buenas relaciones, y va a ser muy complicado que puedas tener esos ingresos. Es muy difícil. Y los gastos vas a tener los mismos. O sea, al final tienes que ir reduciendo gasto cada vez más,
e intentar sacar los ingresos desde donde Debajo se las pueda. piedras, Ese es sí. el problema, claro. Debajo de las piedras. Sí, sí. Pues vamos a ir ya a la parte final de la entrevista, poner un altavoz y lo escuchas al micrófono. El momento es todo, está esperando. Ya La aparición estamos ya. de Andrés Marcio, a ver qué nos cuenta, a ver qué pregunta tiene guardada para Petón. Miedo me da, Petón. Tú piensas que antes que Es persona peligrosísimo, periodista. es peligrosísimo. Andrés, Hola, Andrés, ¿qué pasa? ¿cómo estamos? ¿Qué tal, macho? Palomeros. ¿Cómo, joder, tío? Ha sido precioso, ¿Cómo ha sido eso de mágico, no? Qué fuerte. ¿Sabes qué? De verdad, este es el destino. Nos hemos encontrado por la calle con el coche. Qué fuerte. Bueno, con nuestros dos coches. Correcto. Correcto. Con tu bólido y con nuestro utilitario. Qué fuerte. Amigo ¿Cómo que da el estás? paso. Muy bien, aquí con estos infames, los dos. ¿Te has portado bien? No, en absoluto, fatal, fatal, fatal. Pues yo. Me han salido dos forofos del Real Zaragoza que me encanta, ¿eh? O sea, muchísimo respeto al Real Zaragoza. Por supuesto que yo me tuve que mojar para que ese club no desapareciera y lo hice de corazón. Correcto. Al día siguiente desaparecía. Y me fui ahí a localizar a las personas que tenían que salvarlo y salió bien y fue bueno para Aragón. Ah, bueno, Andrés, ¿qué es la pregunta que tienes guardada para Petón, que llevas un año para hacérsela y que nunca le has hecho? ¿Qué pregunta le guardas a Petón? Yo, de nuestro lista va a depender tu respuesta. No, o sea, al revés. Es el tonto. De tu respuesta va a depender nuestra amistad. Porque yo quiero saber, yo no sé si tú eres de los que piensa que todos tenemos un precio, ¿no? Pero yo, que tú te has declarado abiertamente colchonero como yo, quiero saber si aceptarías, si te llega una buena oferta y te convence, trabajar para el Real Madrid. Te he dicho que este es un sinvergüenza. Es un canalla, pero la respuesta es muy fácil, sencillísima, porque la contesté con 11 años, así que hace poco, pues no sé si fue en Outsiders. Sí, lo Sí, contaste. Outsiders. ¿Fue en Outsiders? ¿O fue...? Ah, no. Fue en otro podcast hace poquito con mi amigo Arce. Contaba que de pequeño me quería fichar el Real Madrid y subían a mi casa, porque el otro día me mandó un amigo que es más blanco que Bernabéu. Bueno, joder, le ha organizado la primavera blanca esta Florentino, que es Manuel Matamoros, el hermano de estos, el jefe de la saga, que es amigo mío El hace abogado, muchos ¿no? años. Sí, es un encanto de persona. Y amigo desde que mis primeros amigos. Entonces, O sea, que tú tienes mucha relación con los Matamoros, sí. Entonces, me manda desde, me parece que estaba en Portugal, las fotos del barrio, macho, cuando Alberto Alcocer era un campo y yo jugaba ahí al fútbol, en ese campo todos los días. Entonces, bajaban de Arturo Soria al campo del Plus Ultra, caminando hacia el Bernabéu, que está a 300, 400 metros de mi casa, 500 metros. Bajaban los técnicos, los jugadores del Madrid, los que veían el fútbol base, porque los juveniles del Madrid y tal entrenaban ahí, en el campo del Plus Ultra. Algunos de los equipos del Madrid. Plus Ultra era una especie de filial que terminó siendo el Castilla. Entonces pasaban por ahí y nos veían jugar. Alguna vez subían a mi casa. Entonces mi madre les decía, oye, ¿qué desea? Pues queríamos que su niño esté mañana a las 7 de la tarde, tiene que rellenar una ficha aquí al lado en Conchaspina, en el estado de Santiago Bernabéu, en las oficinas del Real Madrid, para jugar en el torneo social con nosotros. Por lo menos los jugadores eran buenos. Claro, era un demonio, de pequeño jugaba muy bien. Muy bien, muy llamativo, llamaba mucho la atención, hacía cosas muy raras. Todavía me lo recuerdan en el cole. Y bueno, pues mi madre, como se sabía ya la peleona, espere, hable con él. Entonces salía yo muy solemne y el rito era el de siempre, porque pasó 3 o 4 veces. Los señores me decían, oye, ¿qué tienes que estar mañana? No, lo siento, no puedo ir. ¿Pero por qué ser fuera del horario de clases? ¿Tienes algo que hacer? No, es que soy del Atleti. Bueno, ya, pero hay muchos niños del Atleti que juegan el torneo social del Madrid.
Yo dicen, ¿pero cómo va a ser eso? ¿Cómo van a ser del Atleti y jugar con el Madrid? ¿No puede ser? Sí, hombre, claro que sí. Total, que al final decía, pues yo no voy a ir, no. Entonces llegaba mi padre por la noche, el hombre que llegaba a trabajar a las 10:30 de la noche ahí, de la Mutualidad Administración Local, Instituto Nacional de Previsión, agotado del día, y tomarse la cervecita con los amigos, esa de media hora en Marbella, ahí, en el restaurante de al lado. Y La satisfacción de contar. claro, joder, mi madre le decía, han venido estos señores del Real Madrid y han hablado con tu hijo. ¿Qué les ha dicho? Que no, que él es del Atleti. Y entonces iba a la cama, me despertaba, hijo, ¿han venido a preguntarte? Sí, ¿qué les has dicho? Como si no se lo hubiera dicho mi madre. ¿Qué me lo voy a decir? Yo ahí medio dormido. Que no puedo jugar en el Madrid porque soy del Atleti. Entonces mi padre me daba un abrazo muy grande, mi padre, y me decía, así me gusta, hijo mío. Ya está. Hay pocos como tú, ¿eh? Hay poco. Tú, por ejemplo, no serías. Tú te irías al Madrid, vamos. Tú te vendes por dinero, Andrés. Me llama hoy Florentino y me voy de rodillas. Este es un pesetero. No me digas eso, Andrés. O sea, ¿tú te irías de director de comunicación del Real Madrid? Por supuesto, vamos. Por supuesto. Y como figurante del Sí, público. o sea, que tú irías a hacer vídeos contra los árbitros en Real Madrid Televisión. No, eso nunca, pero vamos. No lo sé, Un poco de ética guarda. No lo sé. Ahora mismo me preparo una tarta con merengue, pero ya vamos. Sí. Bueno, seamos objetivos también, ¿no? O sea, quito mi amor a los colores, eso es imposible, pero lo intentamos. Entonces, a cualquier profesional neutro del mundo, futbolista, periodista o entrenador, que menos futbolista, las otras dos cosas eres. Sí. Periodista, entrenador, Andrés, es verdad. Tú eres... La primera, puntito. Sí, La primera no, la Hasta donde- la primera no, lesión. porque no has terminado de decidirte. Pero como entrenador yo soy testigo de que eres campeón. O sea, entrenador Contigo. correcto, conmigo de capitán. Muy limitado por tus órdenes draconianas, pero de capitán. Lo que quiero decir es que cualquier periodista o cualquier futbolista neutro del mundo, joder, si puede fichar en el Real Madrid, vamos, como tú dices, va de rodillas. O sea, que es que se entiende como una organización extraordinaria, cósmica, y que, por supuesto, llega a los 5 continentes. El otro día el Chiringuito a mí me asombró, sin hacer otra lectura. Podía esperarlo, pero no tanto. Y es que hubo una encuesta para ver qué futbolista del Madrid vendía más camisetas. Y eso se hace, me parece que es 1 hora, y al final le hacen entrevista a 25 personas. Sí. Lo sorprendente es que de las 25, 23 eran extranjeras. Sí, sí. Ya. Extranjeras. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que es un club universal, claro. O sea que, bueno, nosotros, hablo del Atlético de Madrid, somos un club con 3 millones de seguidores y que tiene ciertas simpatías internacionales, pero ni mucho menos ese arraigo, porque el arraigo lo tiene aquí. Yo creo que me gusta, porque no todo el mundo es como tú tan claro de decir, oye, yo no trabajaría, sí, me gusta. Ya está. Pero, Pues ahí está. Pero eso es verdad. Pues ya está. Tenemos que ser La respuesta que consecuentes. querías, Andrés. ¿Querías- Pero vamos, pregunta? Andrés, con toda seguridad, no tengas ni la menor duda. Querías pregunta, y, tuviste tu pregunta y querías respuesta que la tienes. Ya está, no hay Me más. parece bien. No hay más. Muchas gracias. Pues con esto vamos a cerrar. Palomeros, muchísimas gracias por todo. Andresito, gracias por todo. Te queremos mucho. Venga, Andrés. A ver cuándo vienes tú, Despide. a ver cómo lo hacemos. Despide tú el programa. Despide, Andrés. El próximo día conduzco yo. Venga. Adiós, Palomeros. Venga, Palomeros. Adiós.